Muy bien, buenas tardes. Hemos preparado esto con mucha ilusión. Hemos preservado la distancia de seguridad con los ponentes. Estamos aquí ubicados en una de las aulas del edificio de amigos de la universidad. Yo, en primer lugar, quería saludar, por supuesto, a todos nuestros alumni del instituto. Teníamos muchísima ilusión en habilitar nuevos modos de comunicarnos con los alumnos y alumni del instituto, muchos de ellos al otro lado del Atlántico. Empezamos con las semanas de actualización, pero claro, es difícil a veces conseguir que podáis venir todos, con lo cual nos hace muchísima ilusión que particularmente los que constituís la columna vertebral del instituto, los alumnos y alumni de los programas del máster y doctoral en Gobierno y Cultura de las organizaciones, que estéis aquí, con lo cual nos da una satisfacción enorme. En segundo lugar, saludar, porque me consta que también estáis muchos los que os habéis conectado desde la Facultad de Económicas, a la que tenemos el orgullo de pertenecer, el instituto, desde hace unos años. Y en tercer lugar, también me consta que hay bastantes alumnos del PPI, del grado PPI, que se están conectando, que están conectados, y que yo suelo decir que el grado es como una proyección, el grado PPI es como una proyección hacia atrás del espíritu del Instituto de Empresa y Humanismo, por tanto, también encantados. Y también a todos los que os hayáis querido unir en esta tarde, al menos esta tarde en España, que es la mañana en Hispanoamérica. Yo quería empezar, por supuesto, recordando a las personas que lo hayan podido pasar peor, familiares, amigos que hayamos podido perder durante la pandemia, que es la parte más dolorosa, pero evidentemente también pues, estas dificultades nos ayudan que es lo propio del instituto, pues a verlo como una oportunidad para mejorar la sociedad. Y nosotros pensábamos, cuando lo empezamos a preparar, este evento, que lo específico que podíamos aportar en el instituto es no ser muy específicos, sin perder el rigor, la seriedad, pero precisamente dar esta apertura interdisciplinar, porque la realidad finalmente es global, ¿no? Una especie de visión cubista de la realidad que también es necesaria junto, lógicamente, a la especialización. Y viendo precisamente el nombre de nuestros programas, máster y doctoral, pues veíamos que hay tres palabras, que son las tres palabras claves del instituto y de estos programas, que son gobierno, cultura y organizaciones. Por tanto, la parte del gobierno, que está más cubierta por los filósofos políticos, por la ciencia política, la parte de la cultura, que sobre todo somos filósofos e historiadores, aunque lógicamente también otras secciones de las humanidades tienen entrada, y en organizaciones, que es economía y empresa, básicamente. Por tanto, estos tres pilares pensábamos que podrían constituir la base de esta tertulia, evento, como le queramos llamar. Y por tanto paso ya a la presentación de los que vamos a hablar esta tarde. En primer lugar va a empezar hablando la profesora Montserrat Herrero, que precisamente tiene una asignatura del máster, iba a decir muy popular, todas lo son, pero bueno, que es Poder, Gobierno y Autoridad. Tiene además un libro por el mismo título, y pensamos que era una persona muy adecuada para verlo desde la perspectiva política. Después daré entrada al profesor Antonio Moreno, profesor de Economía, que precisamente también da clases en el máster sobre Política y Desarrollo, Economía y Desarrollo, y yo mismo que doy la clase de la asignatura de Historia de las Ideas y de las Ideologías. Nuestra idea es que cada uno habláramos 15-20 minutos, y después, si hay algún diálogo entre nosotros, lo tendremos. Y, por supuesto, por favor, podéis uniros al coloquio. Mientras estemos hablando, podéis ir haciendo preguntas a través de la posibilidad que da el programa para hacerlas. Y al final, pues, estaríamos haciendo una selección de las que van a llegar. Bien, pues yo, sin más dilación, doy la palabra a la profesora Herrero. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Santi, por esta presentación. Realmente esta es una gran reunión de amigos, porque claramente por todas las personas que han empezado a aparecer en la pantalla, bueno, gente del máster de tantos años, un saludo muy grande a todos, tengo muy buenos recuerdos. También otros que no habéis estado en el máster, pero que sois amigos, doctorandos, gente pues, de la universidad, de la Facultad de Económicas, de la Facultad de Filosofía, colegas de filosofía. He visto a muchísima gente conocida y me da mucha alegría. Ojalá pudiéramos estar todos, pero estamos ahí. Bueno, lo primero, a mí me va a tocar hablar yo no voy a hablar de política interior de España, precisamente no tiene mucho sentido hablar de esto cuando la gente que está conectada pues es de muy diferentes países. Sin embargo, sí quiero hablar de algunas cuestiones centrales del gobierno que se han puesto de manifiesto
en esta pandemia. La primera cuestión que ha sido muy polémica es la cuestión del estado de alarma. Esto hay que verlo así. De hecho, el Parlamento Europeo ha publicado un informe sobre cómo han respondido los diferentes países a esta cuestión. Bueno, pues sí, efectivamente, yo soy la persona más indicada para hablar de esto porque he trabajado sobre Carl Schmitt, que es uno de los autores que justamente dice que hay soberanía. Soberano es quien decide en el caso de excepción. Yo creo que algunos políticos, no voy a decir quién, se han tomado muy en serio esta cuestión y han querido manifestar su soberanía de una manera extensiva. Pero precisamente porque es un filósofo, un jurista más bien de la excepción, los que lo hemos estudiado sabemos muy bien que hay excepción porque hay norma, porque si no hubiera norma no hay excepción. La cuestión, bueno, esto además la cuestión de la excepción es muy vieja, ya Cicerón, ¿no?, decía que silent leges inter arma, cuando todo un orden jurídico se viene abajo, es decir, nada funciona, pues efectivamente la situación es completamente excepcional. ¿Por qué? Porque hay que poner todo el orden, porque hay que reajustar el orden de nuevo. Eso pasa normalmente en las situaciones de guerra. Tengo un teniente coronel escuchando, por lo que he visto, y lo sabe muy bien. Sucede en las situaciones de guerra. La pregunta que hay que hacerse, y los filósofos ya sabéis que siempre nos gusta preguntarnos, por lo que generalmente todo el mundo da por supuesto, es si este caso era un caso de excepción. Y la respuesta que yo doy a esa cuestión, sé muy bien, me dirá ahora alguno de los constitucionalistas, Fernando Simón, que no debe estar conectado, o cualquiera de los constitucionalistas, que hay diferentes grados y que el estado de alarma no es igual que el estado de excepción. Estoy de acuerdo, no es una gradación, pero la lógica es la misma, eso es lo que quiero decir. Y la respuesta a si esto es un caso de excepción, desde mi punto de vista, si Carl Schmitt saliera de su tumba de Plettenberg, nos diría no. ¿Por qué? Pues porque tiene un nombre, se llama pandemia. Y hay protocolos. El mismo Ruelas Bossi, otro de nuestros amigos que estará en Miami, me dijo el primer día que hablé con él, después del asunto de la pandemia, ¡qué horror! Justamente el presidente Trump ha deshabilitado la oficina de pandemias de los Estados Unidos que había creado Obama. Efectivamente, los países de la Unión Europea, y no solo los de la Unión Europea, en 2005 pusieron en marcha todo un protocolo para las pandemias, que está escrito y que se revisó en 2006. En aquel momento fue la cuestión de la gripe aviar, ¿no? Entonces, se puso ese protocolo en marcha y en el caso de España, y de verdad pueden ustedes consultarlo, es un protocolo del Ministerio, está en la red, ¿no? Pues, Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe, escrito en 2005 y actualizado en 2006. Y en ese protocolo, si uno lo lee, que puede, como digo, está, y quizás lo hayan quitado ya de la web, no se sabe, pero es posible que todavía esté, pues en ese protocolo toda la situación pandémica se iba a afrontar desde el orden ya establecido, que era en España un orden autonómico, desde un orden que ya funcionaba. Y esta es la primera idea que a mí me gustaría poner sobre la mesa para que me discutan, si es que, porque esto es un foro abierto, y es que han funcionado mejor los países que tenían mejor orden. Esta situación no era una situación para exhibir decisiones excepcionales, sino para exhibir un orden. Y el que tenía orden y ha seguido el orden que tenía, pues pudo realmente. Estoy poniendo un poco el énfasis en este punto y ya sabéis que a los que me han tenido profesora me gusta extremar un poco el argumento para que se vea con claridad. Le ha ido bien a Alemania. A Alemania le ha ido bien porque efectivamente ha funcionado sobre la base de la articulación de los Länder. Y no ha querido efectivamente declarar la situación de alarma. Leí el otro día un texto de Marcel Dirsus, investigador del Instituto para la Política de Seguridad en la Universidad de Kiel, que dice lo siguiente: una medida como la de declarar el estado de alarma en España no ha ocurrido en Alemania, aunque es teóricamente posible siguiendo la Constitución. Pero esta opción está reservada para situaciones de guerra. Y dada la historia de Alemania, el gobierno desconfía a la hora de hacer cualquier cosa que sea centralizar el poder. Los países como Venezuela, por ejemplo, enseguida se han lanzado el estado de alarma, pero ni lo ha declarado Alemania ni lo ha declarado tampoco Francia, que se han acogido más bien a estados de emergencia sanitarios o a emergencias pandémicas, que así es como lo denomina el plan que había en España para atacar las pandemias y que, pues, por ejemplo, en España el gobierno no ha seguido.
como digo, en Estados Unidos parece que tampoco la oficina de pandemias, esa de la que hablaba Ruelas Gossi, pues ha tenido un papel importante. Joseph Hofe, profesor de Stanford y miembro de la relación de Die Zeit, en una reciente entrevista señalaba que, claro, Alemania cuenta con 8 camas de hospital por cada 10.000 personas. En concreto, Múnich tiene 8 hospitales por 1 kilómetro a la redonda. En Alemania se han hecho 1 millón de test por semana. El sistema de salud no es nacional, sino mixto. Los hospitales son de muy diferentes tipos, nacionales, estatales, lo que aquí denominamos autonómicos, privados. Hay también hospitales de las iglesias. Es decir, es un sistema que tiene múltiples actores que están organizados. Y eso ha hecho que se pueda responder bien a la pandemia. Por lo tanto, esta es mi primera idea. Mi primera idea que quería señalar es que me parece que en estos casos se responde mejor con el orden, porque son casos que están previstos, no son casos de excepción, aunque efectivamente haya que tomar alguna situación excepcional. Voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo pequeño, no sé, Santi, cómo voy de tiempo, todavía tengo un poquito. Sí. Voy a poner un ejemplo y es lo que ha sucedido en nuestra universidad. Y la verdad es que alabo la decisión de nuestro rectorado, aquí representado en Alfonso Sánchez Tabernero. Aquí, como en todos los lugares, pues sucedió la pandemia. Pero el orden que estaba ya previsto en la universidad se puso en marcha para dar respuesta a las clases. ¿Hubo que añadir alguna cosa? Sí, claro, hubo que añadir los medios online que ya existían por otra parte. Si no llegan a existir, no se pueden improvisar. Esta es la cuestión. Claro que ha habido que tomar alguna decisión excepcional, por ejemplo, para el próximo curso, si se da el caso de que algunos alumnos no pueden venir, seguirán teniendo su clase online a la vez que los presenciales tendrán su clase. Todos tendrán clase. ¿Qué es la decisión excepcional que se ha tomado? Pequeña. Pues que un ECTS tendrá 5 horas de clase presencial y no 10, para que el profesor no muera en el intento de poder abarcar todo. Eso es este caso, el caso en el cual un orden se exhibe como orden. Creo que ya lo he dicho, si quieren más ejemplos podría poner muchos, pero empezaría ya como Woody Allen a desvariar. Tengo muchos ya mucho más de casuística ordinaria, pero no es cuestión. Segunda cuestión. La segunda cuestión que quisiera poner de manifiesto, que me parece que esta crisis lo ha focalizado de una manera clara, es que las nuevas armas son de muchos tipos. Y en este caso ya se han visto que las mejores armas eran las mascarillas, que no había en ningún lugar del mundo. Es increíble. Toda la vida, ¿no? Es como cuando vas a Olite y ves el castillo de Olite aquí en Navarra, que muchos de los que han estado por aquí lo conocerán, y ves esas murallas tan grandes, ¿no? Claro, pero cuando empezaron a haber bombardeos aéreos, las murallas no servían para nada. Bien, pues las mascarillas se han convertido en un nuevo tipo de armas. ¿Cuál puede ser el error que cometamos? Que pensemos que lo van a seguir siendo. No, hombre, no. La próxima crisis no será sanitaria. Será una pandemia de un virus tecnológico. Y entonces las empresas que han subido un 150% en bolsa caerán todas, porque la historia, esto también es una idea que me gusta dejarla, no se repite. La historia no se repite. Hoy en el periódico, en el Diario de Navarra, ya que estamos aquí, viene esta noticia que la OMS dice que no va a haber repunte, ya dice que no, porque la historia no se repite, la historia siempre es diferente. Por lo tanto, lo que hay que guardar es un equilibrio en los distintos tipos de actividades. Por supuesto que la ciencia, esto nos lo ha dicho también la pandemia, es algo fundamental. La investigación básica, la investigación. En los países es algo fundamental, porque es algo que no se improvisa. ¿Quién va a conseguir la mejor vacuna? Esa persona, este país, va a liderar el mundo. No va a ser el que tenga más armamento, en este caso concreto, sino el que, entre otras cosas, no es lo único. Por lo tanto, nuevas armas que no son armas a la ingeniería, la biología, y la filosofía. Es muy importante, porque la filosofía nos aclara acerca de las prioridades valorativas para tomar las decisiones. Y eso tampoco se improvisa. Uno tiene que saber qué es lo que prioriza, qué valores prioriza. Luego volvería a entrar en la cuestión de los valores cuando hable del orden internacional un poquito, ¿no? Tercera cuestión, el miedo. Esto es algo que ya se sabía desde el Leviatán de Hobbes. El miedo es, vamos a decir así, la semilla más potente para generar situaciones de concentración política, vamos a decir así, situaciones dictatoriales, porque la gente por miedo, ¿no? ¿Por qué
muchos partidos en muchos países han aprobado enseguida el estado de alarma, pues para no ser ellos los que piensan que no, porque tienen miedo a que el miedo que tiene la gente, bueno, el miedo es una semilla pues de totalitarismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un nutriente de los totalitarismos. Ya digo que desde que Hobbes publicó sobre Bretaña eso ha quedado claro, no me voy a extender, aunque podríamos seguir por ahí. Foucault también lo ha utilizado mucho, ¿no? Con la idea del biopoder, ¿no? Es la idea de que todas las acciones de los ciudadanos deben estar monitorizadas. Bueno, esto lo hemos visto en las franjas horarias en casi todos los países. Monitorizadas. ¿Por qué? Porque así podemos vencer el miedo. Realmente hay que ver, o sea, cuando hay una buena información, cuando se sabe cómo atacar, o cómo, perdón, más que atacar, sí, atacar el virus en este caso, no hay miedo. Porque si yo llevo la mascarilla puesta, pues es muy difícil que me pueda contagiar, ¿no? Si yo guardo los 2 meses, si eso se informa, el miedo no hace presa en la sociedad. Pero es cierto que las personas que quieren dominar la sociedad, siempre el argumento del miedo es un clásico político, no hace falta seguir. Tercera cuestión que quería poner sobre la mesa, la responsabilidad civil. Bueno, esto siempre ha sido importante y ahora también lo es. Es cierto que seguimos pidiendo al Estado que nos solucione las cuestiones, pero no, ahora mismo de nosotros depende el que no haya un repunte, de la responsabilidad civil de cada uno. Y para eso es fundamental la cultura, para eso es fundamental el ser consciente de ello, la formación de las personas. Y eso también no en todos los países ha sido igual. Hace falta mucha educación, o sea, mucha educación ciudadana en el buen sentido, mucha formación acerca de lo que hace bien a los demás, formación en el bien común para saber que eso se puede regular de otra manera, pivotando sobre la responsabilidad de las personas. En este punto conecto con el cuarto, que es la cuestión del trabajo. Nos tienen que dar trabajo, ¿no? Que es que el trabajo no nos lo van a dar, no nos lo van a dar. Crisis, oportunidad, siempre nos lo han dicho. ¿Se trata ahora de verdad de poner de pie todo lo que se ha caído? No. Nadie en su sano juicio, si se le destruye una casa, haría la misma casa. Yo no, desde luego, porque haría una más moderna, con mejores instalaciones, con una decoración más moderna. ¿Cuántos negocios tienen que caerse? Muchos probablemente. Es un poco frívolo decirlo así, yo comprendo. Pero crisis, oportunidad. ¿No es acaso cierto que en muchos de nuestros países no se ha hecho una reconversión industrial en condiciones? De verdad que es el momento, esto se lo lanzo a Antonio, es el momento realmente de seguir pivotando en el turismo, de seguir vendiendo tortilla de patata, por ejemplo, en el caso de España. Yo tengo dudas. ¿No será el momento de volver a pensar cómo queremos centrar nuestra producción? Bueno, innovar es la... Esto tiene mucho que ver también con el tema de la renta básica, que por supuesto hasta el mismísimo de Guindos el otro día, en otra de estas sesiones que hubo en la Universidad de Navarra con el profesor Rabina, dijo que por supuesto la renta básica, él lo dijo, yo no me atrevo a decirlo porque sé muy poco de esto, pero él lo dijo porque puede haber una crisis social tan grande que realmente pues realmente hay que ayudar a las personas, eso está claro, la solidaridad es muy importante. Pero muchos de los que me escucháis sabéis muy bien que yo soy fan de ese capítulo 5 del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, que recomiendo a todas las personas que me están escuchando que lo lean. Yo creo que es muy importante ese capítulo, es muy breve. Pero dice que ese capítulo lo que viene a decir es que el trabajo comienza con la apropiación que yo hago de algo en la realidad para sacar de ese algo un servicio para los demás, ¿no? No lo dice así, desde luego, pero la potencia del trabajo está en mí, en mi inteligencia, en mi acción. Nadie me puede quitar de servir a los demás y de ser libre con mi trabajo. Es decir, una renta básica lo que es una nueva esclavitud para el siglo XXI. Porque yo dependo del que me la da. Pero es que yo no quiero depender del que me la da porque yo quiero ser útil a los demás. Yo quiero realizar un trabajo que sea útil a otros y ser libre. Por lo tanto, ahí hay un difícil equilibrio entre lo que significa una solidaridad y lo que significa una esclavización. Entre lo que significa generar una dependencia en contra de la libertad, que en gran medida tiene lugar con la propiedad, ¿no? Sería muy largo de explicar, pero quizás también, si hay preguntas en este sentido, pues puedo responderlas. Y finalmente, para acabar, hay un quinto punto sobre el que quisiera poner la mirada,
y es el nuevo orden mundial. Lo cierto es que, bueno, también le dejo a Antonio el que nos pueda hablar de esa renacionalización del comercio o de la producción o de la economía, no sabría cómo decirlo. Pero el otro día tuve la suerte de escuchar a algunos profesores en la Universidad de Johannesburgo, claro, igual que ustedes están haciendo conmigo, yo también estos días he podido conectar con muchísimas personas a través de este medio. Y había unos actores, perdón, las personas que hablaban, era un ministro de Finanzas de Sudáfrica, estaba también un asesor de Obama y estaba también un investigador de Hong Kong, del Instituto for Global Cooperation and Understanding de Pekín. Y entonces había una discusión interesante sobre quién iba a liderar el nuevo orden del mundo. El nuevo orden del mundo ya ha cambiado. Desde luego China, por mucho que ya saben cómo... O sea, China, no quiero decir nada, que es gente como cordial, vamos a decir así de entrada, ¿no? La gente oriental, quiero decir, la gente oriental es cordial de entrada, ¿no? Pero decía, no, si nosotros respetamos el orden internacional, pero sí queremos una nueva política internacional en la que los países sin voz tengan voz. ¿Y quiénes serán esos países sin voz que tienen que tener voz? Y a esto le llamaban un revisionismo del orden político. India, Rusia, China, los países árabes y África. Una especie de liga, vamos a decir así, de los países sin voz que tuviera un peso específico en el orden internacional. Es ahí donde también, con todas esas corrientes del poscolonialismo que tanto se llevan en historia, de las que Santi nos puede hablar, están llevándonos hacia esa idea. Entonces, esto me lleva a mí a pensar en un nuevo orden del mundo en la que va a haber grandes espacios liderados por alguna de las potencias. De esto hablaba también ya mucho Carl Schmitt. Por supuesto, Estados Unidos puede salir liderando la crisis, puede salir o puede no salir. No sé si China saldrá liderando la crisis. Dudo que salga liderando la crisis China. Porque aunque este investigador chino, Dong Wang se llama, decía que hay prejuicios contra los valores que rigen en China, es cierto que el liderazgo del orden mundial no puede ocurrir solo en términos económicos, sino que tiene también que ocurrir en términos de valores, de ideas y de capital simbólico. O sea, entonces, bueno, todo depende también mucho, desde mi punto de vista, de la investigación que va a hacer la OMS de dónde surgió el virus en China, porque me parece que eso es toda una cuestión también, ¿no? Bueno, sí, bueno, sin más, ¿no? Que me parece que también la cuestión de si vamos a ir a una guerra fría o a una dependencia económica de dos centros o si realmente podemos avanzar en una nueva regionalización del mundo, en que se puedan habilitar nuevos espacios de desarrollo, como podría ser, por ejemplo, el espacio mediterráneo. ¿Por qué no, no? Pues es también una cuestión abierta. Bueno, pues aquí me paro, Santi. Perfecto, además impecable, porque más o menos has respetado los 20 minutos. Muchas gracias. Yo he notado algunas cosas que puedo hacer referencia en mi alocución, pero por favor, Antonio, es tu turno. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias al Instituto de Empresa y Humanismo por esta invitación y saludos a todos los asistentes. La verdad es que desde aquí de Pamplona, desde vuestra alma mater para muchos, pues para mí es un honor estar aquí en esta mesa redonda que es tan sugerente, que yo creo donde creo que han salido temas interesantes sobre los cuales pues discutiremos, estaremos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero seguro que saldremos todos, bueno, habiendo reflexionado sobre estas cuestiones sobre las que estamos todos ahora pensando. Hablaba Montserrat de la próxima crisis y yo creo que, bueno, esta crisis ha demostrado de nuevo, ¿no? Pues lo que es la contingencia en la economía. Lo es, iba a decir lo es todo, no lo es todo, pero es una parte muy importante. Me gustaría empezar, de hecho, hablando de contingencia, hablando de shocks económicos, ¿no? Voy a tratar de ilustrar qué es para los economistas esta crisis económica, hablando de seis dicotomías de las que se habla en economía y que creo que pueden ayudar a entender qué tipo de situación económica nos enfrentamos. La primera dicotomía es una que los economistas hablamos mucho, es los shocks y la propagación. Este es un término que puede llevarse a nivel muy técnico en la literatura económica.
Y básicamente lo que quiere decir es que, bueno, pues dentro de la estructura económica de los países, pues normalmente hay situaciones en las cuales, como dicen los americanos, estamos business as usual, pues se están realizando las cosas con normalidad y de repente llega un evento inesperado que altera ese business as usual, Bueno, pues ese evento inesperado es un shock y la propagación en economía lo que se entiende es cómo absorbe ese shock cada una de las economías. Creo que Montserrat ha hablado, creo que es interesante el caso de Alemania, como por ejemplo estamos viendo como el shock, por así decir, es parecido en todos los países. O el shock, por ejemplo, de la crisis de 2008 fue relativamente parecido, afectó a muchos países, sin embargo hubo países que absorbieron con más rapidez ese shock. Pues eso es la propagación, esa capacidad de absorción del shock. Bueno, yo creo que aquí lo que nos enfrentamos con esta crisis es a un shock brutal. Me parece que es un shock, o sea, la magnitud del shock en este caso es bastante amplia. Sobre la propagación, me parece que es básicamente lo que vamos a hablar durante toda esta tarde, ¿no? Cómo distintos países, por la política, por el derecho, por la economía, cómo absorben ese shock. Pero está claro que el shock ha sido enorme, ha sido, por supuesto, inesperado y realmente está teniendo un impacto enorme en todas las economías. La segunda dicotomía, el segundo contraste es oferta y demanda. Son estas dos ideas que creo que todos bueno, pues hemos reflexionado una vez, ¿no? La oferta y la demanda. Esto es una crisis de oferta, es una crisis de demanda. Bueno, pues está claro que en su origen, siendo este un shock epidemiológico, un shock sanitario, lo primero que ha afectado ha sido la oferta, porque, como ha dicho Montserrat, también anteriormente, toda nuestra economía se ha tenido que parar casi por decreto ley. Es decir, y claro, se separan las empresas. Por lo tanto, así de primeras, desde el punto de vista del marco oferta y demanda, esto es un shock de oferta bastante claro. Y sin embargo está teniendo, a pesar de que ha empezado siendo un shock de oferta, está teniendo un impacto en la demanda enorme. ¿Por qué? Porque todas las empresas que se cierran al final son menos trabajos que se mantienen. Bueno, es incertidumbre el futuro, la gente se vuelve más aversa al riesgo, la economía fluye menos y eso evidentemente hace que se consuma menos, invierta menos y se transforme este shock de oferta rápidamente en un shock de demanda muy potente. Tercer contraste, local y global. Está claro que estamos ante un shock muy global, ¿no? Y estamos en una economía. El tema de la globalización se ha hablado mucho, sobre todo, bueno, pues digamos, voy a hacer un breve resumen, ¿no? Desde los años 90, ¿no? Pero el año 90 al 2008, desde el punto de vista de economía, todo era, bueno, equivocadamente, una fe ciega en la globalización, ¿no? La globalización, cuanto más globalización real, financiera, mejor para todos, siempre, en todos los sitios, ¿no? Ya sabemos que esto exactamente no es así. Aunque evidentemente también podríamos hablar de las virtudes de la globalización y cómo ha ayudado a muchos países pobres a salir de situaciones difíciles. En cualquier caso, y fijándome en el tema de hoy, bueno, pues el shock ha sido muy global, ha sido no sincronizado en el sentido de que, bueno, pues primero ha sido en Asia, luego ha llegado a Europa, ahora estamos en América, pero está claro que ha afectado a la economía de modo global. Si hay un icono de la globalización, son las cadenas las cadenas globales de montaje, ¿no? Y estas cadenas, como ha dicho Montserrat, no solo coches o otro tipo de elementos electrónicos, sino que, bueno, las mismas mascarillas se ha visto que se componían de distintos elementos que se fabricaban en distintos países. Entonces, cuando se ha cancelado, cuando se ha interrumpido todo el comercio, pues los países no tenían mascarillas. Y lo mismo con los test, estos PCRs, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente cada país ha ido buscando los test PCRs y eso ha dado lugar a una competencia brutal, unos problemas políticos enormes, a falsificaciones, como bien sabemos en España. Bien, pues esto está dando, como dicen los americanos, food for thought para el tema de la globalización, cómo se va a reordenar. Yo creo que también podremos hablar un poco después. Cuarto contraste, economía real, economía financiera, así como la crisis de 2008 fue claramente su raíz financiera, sector inmobiliario. Esta tiene un origen real, tiene un origen en la epidemia, pero que luego hace que todas las economías, toda la parte de la oferta de la economía se pare. Así como en 2008 la crisis financiera afectó a la economía real,
aquí en esta crisis vamos a ver cómo esta crisis real va a acabar afectando a la economía financiera. Y esto es algo que quizás todavía no se ha visto, bueno, en algunos mercados sí. Por ejemplo, si uno está, por ejemplo, invertido en España, en el mercado de acciones en España, ya ha visto que su riqueza de acciones pues ha caído un 30%, ¿no? Pero yo creo que van a llegar muchas más cosas en muchos otros mercados, ¿no? En mercados como de bonos, en el sector bancario, etc. Quinto contraste, impacto concentrado, impacto expandido. De nuevo, 2008 es un ejemplo de cómo pocas empresas grandes afectan a todo el sistema, lo que se llama riesgo sistémico. Aquí, bueno, pues estamos ante un efecto muy expandido. Es un shock que afecta a muchísimos pequeños establecimientos, comercios, pequeñas y medianas empresas. Y por tanto, la logística también de la política económica es más difícil, es bastante más difícil que la de 2008. La de 2008 fue polémica y, bueno, pues, ¿por qué rescatar a estas empresas, a estos bancos, cuando hay otra gente que lo está pasando mal? Pero estaba claro que, bueno, una vez arreglado ese problema, parecía que la herida se tapaba y podías empezar a crecer, ¿no? Eso usamos bien en España, como a partir de 2012 se tomaron medidas y entonces la economía empezó a mejorar, ¿no? Ahora no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y aquí quizás sí que voy a disentir con Montserrat, en el sentido de que, decir, hombre, si dejas caer a una parte muy importante de las pymes y no haces nada, por así decir, creo que te estás cargando, bueno, no cargando, sino que estás dejando caer a una parte muy importante de la economía. Y está claro que no todas las empresas van a sobrevivir, pero sí que este es un momento, pienso yo, en el que la subsidiariedad se tiene que aplicar a nivel Estado. Es decir, ante este fallo enorme de coordinación que supone la crisis y las recesiones, es cuando el que está, por así decir, dirigiendo el destino de la economía tiene una mejor perspectiva o tiene una capacidad al menos de mitigar este impacto que ha estado tan distribuido. Finalmente, la sexta dicotomía, transitorio permanente, es la gran pregunta que nos hacemos ahora los economistas. Está claro que la crisis ha sido muy profunda e inmediata. Nos gustaría, cuando empezó todo estamos hablando de, bueno, pues a ver si esto es una crisis en V, de tal manera que ahora ya en junio, pues todo ha vuelto a la norma. Pues no, esto no es como agosto, que agosto cierran vacaciones, en el sentido de que, bueno, pues todo el mundo sabe que en agosto cierran vacaciones, pero en septiembre las cosas vuelven a la normalidad. Es un shock distinto, es una crisis distinta, ha habido una caída fulminante y ahora se trata de ver cómo va a ser la recuperación, que va a depender mucho también de la recuperación sanitaria. Vamos a ver también el peso, volviendo a lo de la propagación. Una vez que de una manera ya se levanten todas estas restricciones, ¿cuánto va a durar nuestra recesión? Pues se va a ver cómo de flexible nuestra economía. Creo que también Montserrat hablaba muy bien antes del tema del orden para casos previstos. Quiero agradecer, me parece que es muy importante el tema del orden, el tema de las instituciones. Creo que tengo 3 o 4 minutos más. Bien, bueno, voy a hablar de los efectos de esta crisis profunda, de duración incierta, en España, ¿no? Como decía, primero España, luego Europa y luego las economías emergentes. No se puede abordar aquí todos los países porque no tenemos tiempo, voy a hacer un poco de cada uno. Y está claro que a España, pues por nuestra forma de vida, por nuestra forma de ser, y ello que nos gusta hacer todo al aire libre, los comercios, el turismo, etc., pues nos ha afectado muchísimo. Es decir, de hecho, bueno, pues ahora, bueno, según estamos hablando, ¿no? Pues, de cómo reiniciar el turismo en julio. No es sencillo, pero realmente ahí nos jugamos mucho como país, ¿no? El turismo, el pequeño comercio, bueno, pues son sectores que en España tienen un peso bastante importante, en los 2 puntos pues probablemente un 30% del PIB, un torno a un 30%. Entonces estamos hablando de que es una parte muy importante de la economía, ¿no? Y que realmente hay que estar cuestión de política económica, pues estar continuamente pensando cómo se puede mitigar esto. ¿Cómo se puede mitigar esto? Que también luego podemos hablar, ¿no? Es decir, el papel de la política económica, de la subsidiariedad aquí, es decir, cómo efectivamente este es un momento de intervención del Estado. Pero es verdad que en esto
que yo lo veo como una cuestión de equilibrio, la subsidiariedad, ¿no? Es decir, normalmente cuando la economía está bien, creo que es cuando el Estado se tiene que apartar y dejar a los ciudadanos, a las empresas, todos aquellos que tienen las actividades económicas más a la mano, al alcance de la mano, ¿no? Que eso es la subsidiariedad. Pero claro, en momentos como este, en el cual en la pequeña empresa o, bueno, pues, las personas, digamos, desde esa perspectiva más atomizada no se pueden hacer grandes cosas. Necesita alguien que realmente coordine esos esfuerzos para la recuperación. Este es el momento. Y es el momento también de Europa, ¿no? Bueno, pues me ha gustado mucho, de nuevo, el ejemplo de Alemania que ha puesto Montserrat. Y voy aquí a alabar a una institución europea que creo que lo ha hecho muy bien, que es el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo. Y lo digo porque, bueno, en economía la verdad es que muchas veces aprendemos sobre la marcha. Y realmente en la crisis de 2008 aprendimos muchas cosas. Nos dimos muchos tortazos, muchos golpes, pero aprendimos. Y igual que en la crisis del 29 podríamos ir. Pero ¿qué es lo que aprendimos en 2008? Que realmente en una crisis de esta magnitud necesitas que las instituciones que tienen poder para estabilizar los mercados, si queréis podemos hablar de esto, tienen que ejercitar ese poder y tienen que ejercitarlo. Yo creo que el Banco Central Europeo lo ha hecho de un modo evidente, lo ha hecho de un modo con bastante decisión y realmente estamos viendo cómo, bueno, pues a día de hoy no estamos teniendo los problemas financieros que... Bien, dentro. Economías emergentes, pues muy afectadas porque están muy integradas en la globalización y porque hay muchos países afectados en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Es un hecho. Los flujos de capital, la globalización financiera hace que en momentos de crisis como este los flujos se van de los países emergentes a los países más seguros y están siendo afectados. Yo pienso que para los países emergentes va a ser importante de nuevo que se recuperen rápidamente los países más ricos del mundo. Creo que esa interdependencia de la globalización está ahí y me parece que por ahí. 2 o 3 ideas y ya acabo rápidamente. Una es efectos financieros, hablaba antes, ¿no? Que, bueno, pues creo que tenemos que acostumbrarnos y a pensar que vamos a vivir... acostumbrarnos. No deberíamos acostumbrarnos a lo que voy a decir y que deberíamos protestar y deberíamos... Pero la realidad nos va a llevar a un mundo con más deuda pública y más deuda privada. Es decir, porque todas estas políticas se van a financiar con más deuda. Desde el punto de vista de los bancos, creo que veremos, bueno, creo que de momento pues estamos viendo, creo que una reacción inteligente por parte de los reguladores de permitir más flexibilidad. Pero es probable, como ha dicho José Manuel Campa, que está en la EBA, European Banking Authority, pues que veamos más morosidad, es probable que veamos más fusiones, más baile de fusiones. Y bueno, pues vemos también que los bancos realmente son una parte muy importante de las economías. Pues como quizá en el año 2008 pues sería como lo malo de la película, creo que ahora son un elemento muy importante para ayudar a la recuperación. Elementos geopolíticos, bueno, voy a pasar a la pelota a Santi. Lo último que quiero hablar también aquí, que no se va, pero es algo que realmente estamos viendo, ¿no? que es muy problemático, ¿no? Ya se vio en 2008 y se ve ahora, ¿no? Cómo estas crisis realmente afectan a los más vulnerables, ¿no? Y me parece que lo que esto está poniendo encima de la mesa es la importancia de la educación. Y cómo es verdad que va a haber muchas empresas que van a tener que cambiar, muchas personas que tendrán que cambiar de trabajo. Y ahí las personas que generalmente pues tienen más estudios, tienen más educación, normalmente lo tienen mejor para reconvertirse, ¿no? Entonces, esta es una cuestión, ¿no? Y en cambio, para los que ha pasado ese tren, pues es una situación muy complicada, ¿no? Y me parece que, bueno, ya con esto de la palabra Santi, me parece que también es un momento en el cual efectivamente hace falta, de una manera, pues ayudar a esas personas y también desde la política económica creo que se pueden hacer cosas y esperemos también que aquí, y ya con esto sí que acabo, esta subsidiariedad ahora de más peso del Estado, no acabe en un dirigismo donde realmente se cometan muchos errores y que en cuanto esto pase, pues, esto lamentablemente quizás puedo pecar de ingenuo, pero es a lo que tenemos que aspirar. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y hago un pequeño intermedio aquí.
tenemos el privilegio con estas magníficas técnicas que tenemos a nuestra disposición de ir viendo las preguntas. Y yo me permito resaltar 5 puntos, por si después queréis comentar algo, que están saliendo más en los comentarios y preguntas de los que estáis asistiendo a este seminario virtual. Los 5 puntos son pérdida de confianza, la circunstancia, precisamente por lo que has comentado, Montserrat, de la pandemia está generando. ¿Por qué? Hay gente que dice, ¿cómo se pueden contar mal los muertos? Una cosa que obviamente no deja de tener confianza de alguien que cuenta mal los muertos. Como la falta de transparencia. Bien, ese es un gran tema, confianza. Segundo, la preocupación por la deuda, hasta qué punto uno puede endeudarse, no endeudarse, el rescate. Yo creo que tampoco habría que ir al problema concreto de España, sino más bien de un modo general. Pero bueno, hay esa preocupación. Alguien decía, ¿pero va a ir España al rescate o no? Tercer tema, globalización, mercados locales. Alguien decía, merecería la pena enfatizar un poco el mercado local respecto a lo que ha estado pasando hasta ahora. Cuarto tema, bueno, el gran dilema, ¿no? Uno de los grandes dilemas que ha salido en vuestras 2 intervenciones. Intervencionismo, subsidiariedad, independencia del Estado, neo-keynesianismo, no ha salido, pero evidentemente está encima de esto. Y la quinta, interesante también, al menos para mí y para todo el mundo, Europa-Occidente, ¿no? El papel de esos grandes pilares, digamos, históricos que ahora pueden estar tambaleándose. Bueno, entonces paso a mi son las 6:15, intentaré terminar a las 6 y así pues tenemos tiempo para el debate y discusión. A ver, yo tengo que empezar, tengo aquí unos puntos concretos, tengo que empezar reconociendo que esta temporada para mí está suponiendo una desazón añadida, ¿no? ¿Por qué? Porque los historiadores tenemos el problema de que vemos más a largo plazo. Entonces estamos en un momento en que los gobiernos están tomando, porque tienen que tomarlas, decisiones cortoplacistas, porque hay que arreglar una situación generada muy grave, pero nos causa desazón a los que hemos visto que finalmente los grandes problemas de la historia se han solucionado con visionarios que tienen una perspectiva de largo plazo. Esa es mi primera gran reflexión. ¿Cómo conseguir conjugar cortoplacismo y largoplacismo en un momento de esta tremenda crisis económica? El problema de los historiadores es que no solemos tener recetas, solemos observar la realidad y no somos, por ejemplo, científicos sociales que son los que aplican la realidad en el momento, ¿no? Pero sí que lanzo la pregunta y, eso sí que podemos tener una solución. Me animo a mí mismo e intento animar a los políticos a que piensen también en largo plazo, porque si solo pensamos en arreglar el problema ahora, podemos hacer una injusticia generacional brutal, porque es verdad que solucionaremos quizás un problema ahora, pero hay que pensar en las siguientes generaciones. Y la segunda reflexión previa que quería hacer, claro, es que la gran utilidad de la historia es que no aventura, coteja con el pasado, ¿no? Estos días estamos viendo mucha gente que piensa en el futuro, que dice el futuro, y yo pienso, bueno, pero ¿con qué realismo esta gente está hablando? Los profetas que dicen, bueno, no sabemos qué va a pasar. Pues no lo he dicho, la historia no se repite, los historiadores sabemos que hay cosas que tienen continuidad, que después hay la referencia, pero nunca se repite exactamente. De la misma manera. De la misma manera. Entonces, ¿cómo se puede alguien aventurar a hacer proyecciones que muchas veces aumentan la angustia de la gente? Al menos a mí me la aumentan. Entonces, yo creo que también hay una llamada de los historiadores al realismo, ¿no? O sea, que hay que ser cautos con las proyecciones que se hacen, ¿no? Y es verdad que ayudan, sobre todo los economistas, y por aquí, la U, bueno, no sabéis, pero al menos nos decís, puede ser una V, pues una U. Te ayuda si hay varias posibilidades, pero ¿quién puede predecir el futuro? Los historiadores, desde luego, no. Y eso que sabemos mucho del pasado, con lo cual no sé quién puede hacerlo. Bueno, entonces, ciñéndome más a la historia, yo quería hacerme 3 preguntas e intentar responderlas en estos 13 minutos. La primera, ¿es nueva la pandemia? ¿Es algo nuevo? La segunda, como probablemente no responderé que sí o que no definitivamente, ¿qué hay de nuevo en esta pandemia? Y la tercera, ¿qué podemos aprender del pasado? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad ante eventos similares? Bueno, aquí yo he seleccionado 5 ejemplos de por qué esta pandemia no es nueva.
La primera más reconocida, la primera peste más reconocida es en Constantinopla, año 1541, cuando Justiniano estaba haciendo el gran proyecto de recuperar el proyecto de Romano, y por esto, por ejemplo, encargó a la gente de derecho que compilara toda la jurisprudencia y las leyes romanas, que por eso, sabemos, ha sido ya una herencia para siempre, pero en el momento de más auge hubo una epidemia tremenda que mató al 25% de la población. Eso es un dato objetivo. Y que hizo, como Montserrat ha apuntado antes, reconfigurar la sociedad. Ya dijeron, bueno, tenemos que basarnos en el Imperio Romano porque realmente si podemos ser algo grandes tenemos que ponernos ahí encima, pero hay que cambiar la sociedad. Todavía mayor cambio se produjo con la crisis de 1348, la Gran Peste Negra. Esta es quizá la más conocida, los medievalistas pues siempre andamos dando muchas vueltas a esta peste, porque terminó con 1/3 de la población europea. Y esto hizo reconfigurar. Además, el impacto psicológico fue muy fuerte. ¿Por qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. Hoy día es verdad que vemos muchas imágenes, tal, pero solo el personal sanitario está sufriendo de verdad los efectos psicológicos directos que produce el ver el sufrimiento. En esa epidemia, el sufrimiento se veía muy gráficamente porque precisamente pues, los síntomas de esa peste eran unos bultos que salían en el cuerpo y que por tanto produjo una conmoción psicológica muy fuerte. Y esa peste, es muy interesante, por lo que ha dicho antes Montserrat, terminó con los restos de feudalismo que quedaban en Europa. O sea, hubo una reacción muy sabia, y de hecho, si se ve una línea de crecimiento económico desde esa crisis hasta 1850 y 1870-80, Europa tiene un crecimiento brutal. Y es porque esa gente aprovechó el descalabro de la peste y la pérdida de muchísima población, tanto en el campo como en la ciudad, para reconsiderar las relaciones sociales. Y dijeron, esto del feudalismo se ha acabado, la vinculación personal se ha terminado. Yo lo pensaba cuando comentabas con lo de la renta básica. Dices, bueno, precisamente lo que hay que hacer no es aumentar las vinculaciones, sino habilitar procedimientos para aprovechar el momento para que haya una mayor desvinculación, cuidando el corto plazo, que obviamente es el que hay que tener en cuenta inmediatamente, ¿no? A mí me parecía que estas eran las dos pestes de la Antigüedad Media más características. Después la famosa gripe española ha salido en muchísimos informes, ¿no? La mal llamada. Se sabe pues, que se llama gripe española porque como todo el mundo estaba en guerra mundial, o el mundo conocido, bueno, el mundo occidental, claro, en España estábamos, era un país neutro y es donde la información fluyó con mayor transparencia. Por una vez, ¿no? Y entonces, pues aquello, digo, bueno, la peste viene de España, pero no venía de España, se sabe que venía de otros sitios, pero que en España tuvo un especial impacto, sobre todo de comunicación. Y por último, yo también tenía aquí apuntado, recordemos que hubo no exactamente una pandemia, pero el SIDA también tuvo un impacto psicológico muy fuerte en la sociedad. Es otro virus que afectó más selectivamente, pero que yo lo colocaba entre qué es lo que no es nuevo en las pestes. Segunda pregunta. ¿Qué hay de nuevo en esta pandemia? Hay dos factores nuevos y otros dos que no son nuevos, que es esa combinación que nos interesa tanto a los historiadores entre continuidades y discontinuidades. ¿Cuál es la discontinuidad de esta pandemia? Por suerte, que hay menos muertos. Cuantitativamente no tienen absolutamente nada que ver con las muertes a los que me he hecho referencia ahora. 1/3 de la población en Europa, Constantinopla, pues el 25% de la población, hay una diferencia. Es decir, hay que achacarlo obviamente a los avances científicos médicos. Sí que es una diferencia. Algo también que es nuevo es, de algún modo, el impacto psicológico que ha habido en la pandemia, ¿no? ¿Por qué digo que esto es nuevo? Porque ahora, aunque no lo hemos visto directamente, hemos tenido la posibilidad de seguirlo por televisión día a día, las noticias. Esa es una perspectiva diferente de impacto psicológico,
Pero bueno, yo oigo muchos comentarios de mis colegas, yo hoy no voy a ver la tele, o sea, hoy no. Porque llega un momento que hay una saturación muy grande y eso es verdad que es una diferencia con respecto a otros tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que no es nuevo de esta pandemia? Hay una cosa muy interesante, que me parece una ironía muy grande, a veces se denosta mucho la Edad Media, pero a mí me ayudó a considerar que estamos combatiendo la pandemia con los mismos medios con los que se combatió la pandemia en la Constantinopla de Justiniano y en la Europa del siglo XIV, que es el confinamiento. Como se sabe, la palabra, digamos, de la cuarentena se creó, tiene resonancias religiosas obviamente, pero se creó en Venecia en el siglo XIV, cuando fue la primera ciudad que empezó a organizarse para luchar contra la pandemia. Y dedicaron 2 de los ministros de la ciudad a salud pública. Y ellos crearon esta palabra, bueno, que crearla, la generalizaron para preservar 40 días. Bien, hasta que no tengamos la vacuna y hasta que no tengamos unos medios de detección masiva de diagnosis, estamos utilizando los mismos medios. Digo esto por lo siguiente, obviamente he empezado diciendo que gracias a Dios los medios médicos han avanzado muchísimo, pero creo que todos los que sabemos un poco de historia aprendemos a relativizar un poco las novedades de vez en cuando. Y esa es una cuestión que a mí me gustaría enfatizar, porque me parece que no se han enfatizado suficientemente, pero es así. Luego, una cosa que tampoco es nueva, y que el otro día pensando en lo que iba a decir, me llamó la atención, la peste negra del siglo XIV se divulgó primero y mayoritariamente en Italia y en España. Al menos en Europa ha sido así también. Hay una serie de razones que no puedo detallar ahora, que sobre todo están conectadas con el comercio marítimo y en este sentido, teóricamente, tendría que haber sido diferente hoy día, pero esa es súper realidad. Bien, entonces, en estos 5 minutos que me quedan, ¿qué podemos aprender del pasado en cuanto a la pandemia? Yo tengo 6 puntos. Bueno, el primero es muy básico, pero creo que es importante, ¿no? Apreciar el recogimiento. Ya que nos han hecho recoger, pues muchos podemos haber leído. Y me venía a la mente pues, una de las grandes cumbres de la literatura de la media, por lo menos, ¿no? El de Camerón de Boccaccio, que es una gente que se va, se confina para poder leer más, para poder analizar más los clásicos, bueno, pues para hacer esto, ¿no? La segunda, apreciar pues más el ámbito rural. Yo tengo colegas, uno de ellos me está escuchando y me hizo ese comentario, que, bueno, no sabe la satisfacción que me ha dado tener una casa en un pueblo, ¿no? Porque allí, pues el confinamiento ha sido mucho más relativo y, por tanto, eso es algo que todos ya teóricamente lo hacíamos, pero creo que nos está ayudando. Bueno, el tercer punto que hay que apreciar, ha hecho referencia a Montserrat antes, la investigación científica básica y aplicada. Es decir, eso es algo que nos ha salvado literalmente la vida. Los países que han dedicado esa investigación básica, que ahora ha salvado, yo diría, bueno, se puede decir millones, porque hubo un momento en que eso no sucedía y que muera 1/3 de la población europea con una peste negra, nos podemos imaginar lo que supuso. Por tanto, hechos no palabras. Quiero decir que ahora es muy bonito decir esto, pero espero que los gobiernos aprendan es muy gráfica el ejemplo que has puesto, lo de Obama y Trump. Cuarto punto que creo que hay que aprender, a mí me ha ayudado muchísimo, es apreciar el sector primario de la economía. En España podemos decir que hemos tenido una experiencia magnífica, porque han colapsado muchas cosas, pero el habituallamiento, como es la palabra más técnica, que llegue a casa, digamos, las cosas. Bueno, el abastecimiento, gracias, no ha habido, no es que yo sepa, no ha salido de los periódicos ni nada. Por tanto, por algo es el sector primario, igual aquí puedes completar un poco, Antonio, la idea, pero me parece que a veces es el más perjudicado en muchas políticas económicas y cuando hay una gran crisis, esto sí que no puede fallar de ningún modo. Bien. Entonces, los otros dos son más complejos y realmente no soy un especialista en esto, ¿no? Pero respecto al impacto económico, si nos preguntan a los historiadores,
deberíamos dar y podemos dar un mensaje de tranquilidad. Porque en general las sociedades han sufrido mucho el impacto, pero después han aprendido de que no se trataba de repartir la tarta de lo poco que queda, sino de generar nuevos modos de hacer la tarta. Montserrat ha puesto este ejemplo que digamos, es similar, ¿no? Pues si se te cae la casa, evidentemente, cuidando, porque tú lo has matizado muy bien, Antonio, que tienes que cuidar con las cosas que ya funcionan y no pueden derrumbarse del todo, pero que como visión global me parece que es un error centrarlo todo en tenemos este pastel, vamos a repartirlo. ¿Por qué? Porque de hecho nunca ha sido así, o por política o por necesidad, porque en verdad muchas veces en la historia ha habido momentos muy duros en los que ha habido que aprender por caídas y recuperarse. Y el sexto punto, el que hay que aprender el Estado, ¿no? A ver, yo veía el Estado qué ha hecho durante la historia, que tenía que hacerlo. Ha coordinado emergencias sanitarias, ha evitado el colapso económico y ha protegido a los más vulnerables. ¿De acuerdo? Esas tres funciones yo las veo muy claras. Ahora, mi miedo, mi angustia que decía antes del cortoplacismo y largoplacismo, es cuando el Estado aprovecha este momento para sobrepasar estas tres funciones tan necesarias. Bien, yo acabo con tres conclusiones, ¿no? Una, a mí me parece, viendo la historia, ¿no? Cómo ha ido, que la pandemia es una oportunidad. Recuerdo, por ejemplo, me venía a la cabeza, hablando de historia, el terremoto de San Francisco, por ejemplo, ¿no? Como la ciudad, o el de Lisboa, pues son ciudades. El de Lisboa es más duro, porque Lisboa supuso una decadencia muy fuerte para un país que estaba muy adelantado. Porque ¿cuál es la ventaja, si hay alguna, ¿no? Buscando ventajas de la pandemia? Que no es una guerra. En principio, no deja resentimientos. Este me parece que es un punto importante, porque me horroriza cuando la gente compara esta pandemia con la Segunda Guerra Mundial. No, porque o la Guerra Civil Española. Puede haber repercusiones de vidas psicológicas muy fuertes, pero cuidado, parece que todos estamos como unidos para combatir el virus, que es algo físico, de la naturaleza. Tanto en ese sentido es una ventaja. La segunda conclusión es que, bueno, pues que como se ve, esta dificultad, esta pandemia no es algo nuevo. Es verdad que nos ha pillado más por nuestra gran confianza del mundo moderno en nosotros mismos, ¿no? Pues nos ha pillado un poco más desprevenidos, pero tenemos que ser conscientes que ya ha habido otros problemas, ¿no? Y después, mi tercera conclusión, que la resumía en dos palabras, bueno, en cuatro en concreto: solidaridad, sí; demagogia, no. La demagogia en tiempos de crisis hace muchísimo daño. Y esto, en fin, con perdón, palabra de historiador, no es que sea una opinión, es que se ha visto que en las grandes crisis, cuando alguien aprovecha el momento para lanzar ideas que no están cotejadas con la realidad o que no están del todo seguro que puedan funcionar o que están llevadas por la ideología más que por el sentido práctico de la existencia y de la historia de lo que ha sido, entonces se produce un descalabro más grande. Y por tanto, claro, a mí me daba miedo, igual que el virus es como un parásito, a mí me daba un tremendo miedo a algunos políticos que pueden convertirse en parásitos del parásito. Porque esto en la historia ha pasado y es muy doloroso verlo. Y por tanto yo ya no puedo, digamos, dar una solución a eso, pero me parece que sí que hay que tener en cuenta que hay que ir con cuidado con ese tipo de parásitos. Bien, hasta aquí mi propia tal. ¿Queréis disparar vosotros? Sí, yo estoy Antonio, y luego iremos yo estoy deseando porque voy viendo las preguntas de unos y otros. Entonces, bueno, lo primero que efectivamente yo agradezco mucho a Antonio que me ha matizado el tema de las pymes, que hay que salvarlas. Sí, yo no digo que no hay que salvarlas, sino que hay que saber cómo se las salva y que probablemente no en el mismo sentido. Pero yo quería aprovechar aquí, bueno, hay muchas preguntas de gente que además, claro, yo conozco, claro, hay por ejemplo Héctor Colón, que preguntaba esto de, o sea, cómo aplicar esta subsidiariedad, ¿no? Y ahí está la cuestión, ¿no? No se trata solo de hacer la subsidiariedad, sino también de ver cómo se aplica para el crecimiento, que es lo mismo que tú has dicho, cuando dices, bueno, esto siempre nos va a ayudar a innovar. La innovación tiene que estar presente en ese elemento. Yo creo que estarías de acuerdo, ¿no, Antonio? Totalmente, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí va a ser muy importante la mentalidad empresarial en el sector público. Claro. También. Es decir, para que realmente, al final que va a innovar va a ser el sector privado, pero
Es decir, los que, digamos, están gobernando tienen que facilitar eso, y la mentalidad empresarial del sector privado, el sector público pasa. Ahora estaba conectado uno de los máximos responsables del Corte Inglés y realmente yo quiero aprovechar este momento para dar las gracias al Corte Inglés por lo que ha hecho por nosotros Hipercor, que ha sido fundamental para traernos a casa la comida, que es que ha sido casi, bueno, no daban abasto a servir comida, perdiendo muchas veces dinero, no sé si perdiendo dinero en total, pero algo de dinero sí por las pérdidas que ha habido de la comida entre tanto, ¿no? Bueno, quiero decir que esto es lo que ha hecho por ahí. Bien, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una empresa que generalmente no es que se dedique a vender comida, pero ha tenido esa mentalidad empresarial que ha vendido lo que ha hecho falta. A eso voy. O sea, y esto, el problema del gobierno es que esto no lo tiene tan claro. Los gobiernos no tienen tan clara esta mentalidad. Entonces, efectivamente, hay alguna pregunta en concreto pues, por ejemplo, de Manuel Pinardo que decía, son como dos sistemas enfrentados, ¿no? Y dices tú, bueno, y esto es fatal, ¿no? Claro, es que hay que colaborar, ¿no? El sistema tiene que colaborar, ¿no se está oyendo ahora? Sí, se está oyendo. Entonces decía, si tiene que colaborar el sistema, la mentalidad estatal, de la subsidiaria, etcétera, con la mentalidad pública, ¿no? Otras muchas preguntas iban para el tema de la transparencia, eso es, la pérdida de confianza, sí, que ahí estaba Alzueta, que ahí estaba, pues más gente ha preguntado por esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente. Claro, ahora hay una cosa muy importante desde mi punto de vista, y es si se va a castigar o no se va a castigar, perdón con esta palabra, ¿no? O sea, si se va a actuar legalmente, o sea, si se va a pedir responsabilidades, ya está. Porque efectivamente hay siempre esto siempre los que vienen los que están en clase lo saben muy bien, ¿no? O sea, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar. No tiene nada que ver. Para ganar las elecciones se ponen en juego ideas, ideologías, etc. Pero a la hora de gobernar, primero está el bien común de los ciudadanos. Y en ese sentido, el que no ha buscado el bien común, el que ha seguido persiguiendo su ideología, siento mucho, y nos la estamos jugando toda. Si no conseguimos que haya una petición de responsabilidades, lo digo sinceramente, ya no va a haber confianza en la política. Algunos de los que han preguntado hablaban de la confianza. Yo creo que nos jugamos mucho la confianza en la democracia representativa si realmente va a haber un control de esto. No sé si me entendéis. No, de rositas no se puede ir nadie, ¿no? Porque, como decía Isabel Herrero, muchos muertos se han puesto sobre la mesa. Y otra pregunta que aparecía ahí, que es, ¿qué relación hay entre el miedo y los muertos? Claro, tiene que haber miedo para poder controlar al ciudadano, por supuesto. Pero al mismo tiempo no se han querido exhibir los muertos en muchos países, particularmente en España, que hoy ha salido una noticia que se están cotejando los datos que no coinciden ninguno con ninguno, ¿verdad? No ha habido transparencia en los muertos porque eso podía, claro, inculpar a quienes no han llevado bien la crisis. Por tanto, ha habido un difícil equilibrio entre la generación del miedo y la no inculpación del gobierno, y eso es lo que ha producido esa distorsión, ¿no? Y yo quería hacer otra referencia a otra cuestión que señalaba Olguín, nuestro antiguo alumno, que dice, los datos que los gobiernos han podido poner en juego en este tiempo. Porque efectivamente el control a través del Big Data puede ser terrible en un futuro inmediato, ¿no? Y aquí tenemos el problema de los nuevos totalitarismos, ¿no? Bueno, por eso digo que, no sé si tenéis algo... Bueno, yo quería comentar esto. Perdón, ya, lo último. El tema que has comentado, Santi, de la despoblación del teletrabajo. No ha salido en nuestra speech el teletrabajo. ¿Ha venido para quedarse el teletrabajo o no? Desde luego, no todo va a ser teletrabajo y es que ahora mismo todos decimos no. Pero sí que es cierto que parte del problema de la despoblación de España y de otros países, o sea, las concentraciones en las ciudades podrían resolverse en gran medida si el teletrabajo funcionara para lo que tiene que funcionar y no funcionará para lo que no tiene que funcionar. Bueno, ya está. Con esto muy bien. Sí. O sea, yo hay dos cosas, antes de que hables tú, Antonio. A ver, el tema de la responsabilidad es muy complicado, pero deberíamos afrontarlo por primera vez, casi diría yo, en la historia. Esto es una oportunidad histórica que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que la globalización supuestamente nos podría haber traído una cosa magnífica, que es algún modo de habilitar globalmente unas ideas que, yendo contra ellas y por tanto perjudicando a la sociedad, se pudieran castigar, ¿no? Entonces, obviamente, ninguno de los otros tres tenemos la respuesta, pero sí que al menos nos gustaría ponerlo sobre la mesa.
Porque el político puede hablar mucho, es decir, Sí. igual Legalmente, siempre legalmente, claro, siempre legalmente, ¿no? me refiero a hablar, sí, pero el problema de los políticos, me refiero, es que ellos dicen algo y en principio anuncian una medida. Entonces, si tú anuncias algo y esa medida no se produce, ¿qué está pasando? Que a lo mejor el político ya lo sabe y anuncia esa medida para ganar votos o popularidad o lo que sea, aún sabiendo que esa medida no se va a hacer. ¿Cómo habilitar medios de responsabilizar a esos políticos de que no se pueden decir cosas así como así? Porque es que están haciendo un daño, la demagogia que decía antes. Entonces, sé que es muy difícil esto, que es un debate muy gordo, ¿no? Pero Sí, habría que afrontarlo, sí, porque sí. si no... Bueno, quería hablar, me parece que vas, bueno, pues que va a estar relacionado con lo que decís vosotros, pero había una pregunta ahí que decía, ¿y qué pasa? Que aquí en España y en general en muchos países siempre nos pillan las recesiones mal preparados. Entonces yo quería hablar de eso porque una de las cosas que realmente estoy reflexionando bastante últimamente es que hay que cambiar las prioridades en general económicas en épocas buenas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurre aquí es que cuando llega y nos pilla el toro, claro, pues en el corto plazo efectivamente hay que hacer cosas, con los peligros que ha dicho Montserrat y Santi, de que puede haber un excesivo dirigismo, etcétera, desde luego. Pero ¿por qué no cambiamos la idea de la política económica y decimos, oye, sabemos que va a llegar en un momento dado una crisis, no sabemos cómo va a ser, como os ha dicho, ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, nadie lo sabe. Necesitamos algo, que por cierto aquí ahora la universidad está potenciando mucho de cara al próximo curso académico, necesitamos estar preparados. Es decir, necesitamos asegurarnos o, en la medida de lo posible, tomar medidas para que cuando llegue esa crisis, que no sabemos cómo va a ser, estemos en una situación fiscal decente, en una situación financiera buena, en una situación económica equilibrada. Entonces, si yo ahora me remonto, por ejemplo, a lo que pasó en España en los años, vamos a decir que España se empezó a recuperar en el año 12, 13, 14, 15. ¿Qué pasa a partir del año 16, 17, 18, 19? Pues que ha sido un desastre. Lo digo así. Hoy podría decir, bueno, España fue el país que más creció en el año 16. Es un desastre que el año 18... Es un desastre que en febrero de este año, un mes antes de que ocurra todo esto, se descubra que hay un déficit fiscal, si no me equivoco, de 19.000 millones más de lo que se había estipulado con Bruselas. Que Bruselas, la tecnocracia, no. Un segundo, solo fíjate un comentario. Buenas tardes. Sí. ¿Por qué España siempre está tan débil ante las crisis que nos afectan más? Exacto, entonces, si espectador amigo que yo respondo con mucho cariño, pues porque realmente no hemos hecho los deberes para que cuando nos tocara responder tuviéramos las normas, el orden y criterio y los deberes hechos y la situación fiscal sostenible que deberíamos tener. Algo parecido pasa con Italia, Entonces, ¿cuál es el problema? Yo con esto creo conecto con lo que decís, ¿no? Que hemos vivido en el año 16, 17, 18, 19 en España, muchísimo populismo, que lo que está haciendo es decir al gobierno, oiga, tal, yo quiero más ave, yo quiero gastar, yo quiero tal, cual. Y llegamos al año 20 en una situación débil. Y efectivamente, cuando se tenía que haber retirado, por así decir, el Estado y haber estado en niveles de deuda pública sostenibles como los de otros países, no solo Alemania, sino también otros países, pues no hemos estado. Es verdad que hemos reducido el déficit, pero muy poco. Y creo que a partir de ahora, y esto es algo que debemos aprender de cara al futuro, es decir, oye, se acabó aquí de cortoplacismo, es decir, hay que ir a largo plazo, hay que decir, mira, tenemos que estar preparados para la siguiente crisis. Y esto significa crear riqueza y no malgastarla. Muy bien. Había una pregunta, también había unos Sí. comentarios, bastantes comentarios, ahí tengo aquí localizado, por ejemplo, el de Diana Torres, pero que habla de México y de cómo... Bueno, pero, claro, o sea, el tema de la institucionalidad, que ha salido varias veces también aquí, es muy importante. O sea, tener instituciones fuertes. Nosotros lo que hemos sabido, por ejemplo, en España, es que nosotros pensábamos que nuestro sistema de seguridad social era el mejor del mundo. Y bueno, todavía seguimos pensándolo porque no sabemos, porque no le han dejado funcionar por sí mismo. No sabemos si el problema, la disfunción se ha generado más por quienes han intervenido en él que por el sistema. Pero claramente no ha funcionado bien. O sea, es que es el contraste con la realidad, ¿no? Yo no digo que sea malo nuestro sistema de seguridad social, estamos muy orgullosos de nuestro sistema. Quizás ha sido el intervencionismo del Estado el que ha hecho que no funcione como hubiera funcionado bien, vamos a decir, ¿no? Pero claramente las instituciones son muy importantes y también
Pedro Valdés decía, no es un buen momento ahora, puesto que, o sea, el hecho de que haya habido intervención ha funcionado casi como una excepcionalidad de lograr una integración europea. Pues sí, es un momento de fortalecer una institucionalidad europea que nos lleve a estar como más seguros, más estables, ¿no? Que es lo que se pretende. Porque efectivamente, la disrupción, esa es otra de las cosas que hemos hablado mucho estos días por aquí, bueno, que ya estamos abiertos en la Universidad de Navarra hace tiempo, que la disrupción, el pensamiento disruptivo. Yo no creo que haya pensamiento disruptivo, hay realidad disruptiva. El pensamiento es una respuesta a la realidad. Es la realidad la que nos genera la disrupción como nos ha generado esta pandemia. Siendo así que no es una excepción, como bien ha dicho Santi, ha habido muchas antes, sabemos de qué va, etc. Pero ha generado, psicológicamente, ha sido un boing, porque nosotros somos el hombre moderno, que puede calcular el futuro, que funciona con modos de razonar consecuencialistas, es decir, que puede calcular las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo no hemos podido. Y eso genera una disrupción brutal, ¿verdad? Pero claro, el pensamiento lo que debe ser es flexible para responder a la disrupción. Y en ese sentido, es cierto que también puede responder mejor, como decíamos, con instituciones duraderas, estables. Pero por eso el Parlamento, la democracia parlamentaria, para hacerse sólida, tiene que ser creíble. Y no un juego de niños, ¿no? Entonces, tiene que generar confianza, ¿no? Me permito introducir dos temas. Uno, el primero en principio para ti y el segundo para mostrar y el segundo para Antonio, ¿vale? Y luego intercambiamos. Hay gente que pone énfasis, y me parece muy interesante la verdad, en que es objetivo que hay países que han salido mejor que otros. Obviamente están saliendo mejor de la pandemia o han sufrido menos. Es evidente que habrá mucho de algo que no se puede gobernar, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, ya han salido noticias, ¿no? Países que están gobernados por mujeres o países que supuestamente son más pobres que otros, pero han salido mejor de la pandemia. A ver si puedo reflexionar algo sobre que es verdad que si se gobierna bien, las cosas salen mejor en principio. Eso, bueno, es verdad que se me entiende el comentario que se Por ejemplo, el caso tan traído lleva de Corea del Sur, pues resulta que es que han tenido otra pandemia hace poco. Bueno, pues ya es como para nosotros, si va a haber repunto o no, aquí y en otros países, dependerá un poco de cuánto hayamos aprendido, ¿no? Ese es el asunto. O sea, y eso es que da igual que sea aquí, que en Argentina, que en Chile. En Chile, por ejemplo, no ha habido mucha repercusión de la pandemia. Sin embargo, Brasil ha sido... o sea, yo no sabría decirte ahora mismo, bueno, porque habría que estudiarlo. Habría que estudiarlo una vez que ha pasado todo. Me parece un ejercicio bien interesante, ¿no? de ciencia política sería comparar los distintos modelos de reaccionar entre ellos, pues para mejorar los protocolos en tiempo de pandemia, ¿no? Los protocolos no solamente sanitarios, sino también los protocolos, vamos a decir, gubernamentales. Una cosa no quería dejar de decir tampoco, y es que potencias autoritas, bueno, ya me perdonaréis con esto, pero pregunta quién puede, responde quién sabe. Los políticos no saben de sanidad. Entonces, no, hombre, en esto mismo hecho en Alemania ha puesto a coordinar toda la cuestión a gente que gobernaba hospitales, centros de investigación, etcétera, no políticos. Es que los políticos no aparecen, es lo que quiero decir, porque es una cuestión que hay que dejar a los que saben. Bueno, probablemente sean elementos diferentes que, bueno, pues que, o sea, la idea de que el político sabe de todo, bueno, uno siempre puede decir, tengo asesores, ya, habrá que ver quiénes son, no miro a nadie, pero seguro que en todos los países podríamos ir comparando. Yo creo que un estudio interesante, pero quién sabe si podría hacerlo el instituto, pues sería el ir viendo qué elementos se han puesto en cada caso en marcha y cuáles son los mejores modos de gobernar, ¿no? También son países distintos, tienen una fortaleza institucional distinta, tienen modelos educativos diferentes o niveles de educación, ¿no? Diferentes, y eso también influye, ¿no? O sea que, pero bueno, no sabría responder a eso. Está puesto ya también sobre la mesa. La otra pregunta, no eres especialista en esto, Antonio, lo sabemos, pero bueno, habiendo tanta audiencia de Latinoamérica, yo creo que sí que alguna reflexión sobre cómo esto puede incidir o está incidiendo en Latinoamérica, unas reflexiones para que podamos empezar a andar, ¿no? Bueno, pues se está viendo que bueno, pues desde el punto de vista sanitario como económico, pues está empezando a ser muy afectado, ¿no? Y ya desde hace un mes y medio se veía, ¿no? Como la salida... es una economía
muy global y hay una parte que a veces se habla menos, pero es muy importante, la globalización. Generalmente se habla del comercio internacional, ¿no? Los bienes, los servicios, exportaciones, importaciones, de los cuales, por cierto, América Latina está muy bien integrada en la economía mundial y creo que les ha beneficiado mucho por tener acceso a muchos mercados. Claro, con la disrupción del comercio, pues esto le está afectando. Quería hablar de la otra parte de la globalización, que a veces se habla menos, pero es importante, que es la globalización financiera. Es decir, en un mundo tan financiero, pues porque es así, porque se crean muchos flujos financieros en la economía global, pues lo que hemos visto es, durante estos años, mucha entrada de capital en Latinoamérica. ¿Y eso por qué es así? Porque aquí en Europa la rentabilidad será muy baja, los tipos de interés están muy bajos, y entonces tanto Latinoamérica como Asia ha recibido mucho dinero. Y eso les ha ayudado mucho. Y hemos visto en los últimos años ejemplos fantásticos de desarrollo económico, yo creo, en Latinoamérica, Perú, Colombia, México también ha tenido momentos bastante buenos, muy integrado en el comercio internacional también, etc. Entonces, digamos que en esta época, los últimos 5 o 10 años, les ha ido bastante bien en la post-crisis de 2008, pero ahora probablemente les vaya mejor. ¿Por qué? Porque ante esta situación, toda esa entrada de capitales se está revirtiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente en momentos de crisis y recesión, capital va hacia sitios seguros. Y esos sitios seguros, ¿qué son? Son los bonos americanos, la deuda de países pues, seguros, Alemania, países europeos, Estados Unidos, etc. Y entonces estamos viendo eso y como consecuencia de ello, pues algunas devaluaciones. Entonces, yo pienso, creo, como he dicho antes, que en la medida que se restablezca el comercio internacional lo antes posible, creo que estos países, los países latinoamericanos, podrán salir. Me parece que será muy positivo cuanto antes hagan los países Estados Unidos, Europa, será mejor para ellos. Y bueno, pues marcando todo esto en la globalización, quizá, bueno, pues hemos hablado aquí, bueno, habría personas que podrían ver todo lo que está pasando como, bueno, pues esto es un ejemplo de que pone de manifiesto que la globalización es un fracaso total, ¿no? La pandemia, ¿no? Porque ha sido un elemento, digamos, muy global y que realmente hemos visto además cómo los países, o sea, y los centros económicos potentes han sido los sitios más afectados, ¿no? Y es Madrid, Barcelona, Milán, Bavaria, Nueva York. Pasó en la Edad Media igual. Es decir, y eso está muy ligado al comercio internacional y a la globalización y tal. Yo diría, yo pienso que efectivamente tenemos que aprender que esto no se repita, pero desde luego hacer un retroceso o una vuelta a un mundo totalmente proteccionista, yo no lo diría. Y yo creo que hay que aprovechar las buenas de la globalización, hay que gobernar bien la globalización de cada país, de cada institución, y dejando que los países también puedan desarrollar sus políticas industriales. Es decir, que no haya organizaciones mundiales de comercio que te impidan desarrollar tus economías. Y bueno, pues yo pienso que eso también será bueno para Antonio. Bueno, quizá Montserrat, después vamos a esta que estamos viendo ahora, pero... Sí, bueno, te voy leyendo las preguntas. Claro, si nos ven que estamos mirando es porque nos están pasando las preguntas y entonces no estamos distraídos para nada. Lo que pasa es que estamos queriendo dar... Van viendo, el directo, cosas del directo, pero yo, bueno, no sé si quieres... Sí, no, esta pregunta simplemente decía eso, que si esto va a llevar realmente, la de Darío Fernández, a un cambio de estilo en la vida occidental, ¿no? Sí. Como cambio de estilo total, que también se está hablando mucho de eso. Es que la vida ya no será como la reconocíamos. Yo esto no lo creo. Yo tampoco. Yo tampoco. La verdad, o sea, sí, bueno, termina tu argumentación. Teletrabajo, pero si quizá haya más teletrabajo, por ejemplo. Pero una cosa, el teletrabajo yo creo que será como el tema radio y televisión, etc. Yo creo que habrá algunas relaciones que no manteníamos con la gente, que las empezaremos a mantener gracias al teletrabajo, algunas que no manteníamos. El otro día tuvimos una reunión con un editor de una colección que no hemos visto nunca y no lo íbamos a ver nunca. Y lo hemos visto porque se nos ha ocurrido utilizar, pues no me acuerdo qué plataforma era, Zoom o lo que fuera. Pero ¿de verdad dejaremos ir a los congresos? Pues no, porque queremos conocer a la gente de otra manera. O sea, lo que quiero decir es que ¿vamos a tener solo clases online? No, ni los niños quieren, ni los profesores queremos tener el contacto. Pero sí que es cierto que algunas actividades que hacíamos los profesores podemos hacer online. Por ejemplo, creo que cambiará algo nuestro estilo de vida, pero no sé si sustancialmente. No lo tengo tan claro.
Bueno, quizás redescubramos, como ha dicho Santi antes, el recogimiento de nuevo y queremos pasar nuestras vacaciones confinados, pero no lo acabo de ver. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, Como claro. estilo de vida, o sea... Sí. A ver, la historia también demuestra que... O sea, ¿volveremos a viajar? Seguro. Seguro. Todo el mundo ya está programando los viajes cuando pueda. Es respecto a un comentario un poco general, pero es así. En la historia, al final, es verdad que hay momentos que hay hecatombes, pero ves que en la medida que se recupera ya la cuestión material, de algún modo es mucho más lento el cambio de valores, de costumbres. En ese sentido, yo también soy escéptico que ahora vaya a cambiar todo el mundo, aunque deberíamos aprender algo. Yo tengo un tema importante antes de media, pero Antonio lo duda. No, que soy economista también me parece que esta es una reflexión muy importante, ¿no? Es decir, cómo afrontamos la vida, ¿no? Y ante situaciones como esta, ¿no? Y yo pienso que bueno, pues nos tiene que hacer ver la vulnerabilidad que tenemos. Es lo que la economía, es la analogía, digamos, de la economía, digamos, a nuestra forma de vida, es decir, oye, mira, es que realmente en cualquier momento, bueno, pues la realidad es muy contingente y nos puede pasar cualquier cosa. Creo que eso tenemos que aprender. También coincido con Santi, que, bueno, pues luego es como la economía. Las personas somos con la economía y la economía refleja a la sociedad y las personas. Luego nos confiamos y entonces, sí, efectivamente, ¿no? Desde el punto de vista personal, pero eso tiene un efecto en la economía se relaja y pum, llega la crisis y no estamos preparados, ¿no? Pero bueno, creo que desde aquí de la universidad y con esa visión a largo plazo que habláis los humanistas, que creo que también tenemos que los economistas aprender. Bueno, pues tanto la economía tiene que tener esa visión de largo plazo para estar preparado, como desde el punto de vista humano, es decir, oye, realmente valorar las cosas importantes de la vida y ver que, bueno, en cualquier momento estamos sujetos a situaciones como estas que nos mandan a otro barrio perfectamente. Sí, tenemos que ir terminado, pero no me resisto a hacer como un último comentario para ver si os ocurren. Alguien decía, ¿es una falsa dicotomía la de salvar vidas, salvar la economía? Porque ahora es el momento de hacer esta pregunta. Me gustaría ver el nombre y el apellido izquierdo, pero no sé si es nuestro... Bueno, luego lo buscamos y nos dicen... me gustaría escucharos a los dos. Aquí creo que como es una cosa más de presente-futuro, sois más los dos los que tenéis que hablar. O sea, yo creo que ahí hay una falsa dicotomía. Yo lo pienso así, ¿no? María Jesús, ¿verdad? María José. María José Izquierdo, sí. Una falsa... O sea, yo creo que es circular el asunto, ¿no? O sea, no es decir salvar la vida. Hombre, la vida física la vida física de la enfermedad es lo primero para poder seguir viviendo, ¿no? Pero la cuestión es por qué hay que proponerse un objetivo sin el otro. Esa es la cuestión. Sí, nosotros sabemos por qué nos lo hemos tenido que proponer. Por una razón, porque no había mascarillas. Seamos realistas, este era el problema. Porque ahora nosotros para las mascarillas podemos venir a trabajar. Yo diría que en Cantabria, que es donde yo he pasado mi confinamiento, allí no ha parado nadie. Lo digo, a ver, no quiero decir que... No, la producción de leche, la producción de... O sea, digo, bueno, ¿yo por qué voy a parar si trabajo en el campo? Pero si no hay nadie, ¿no? Pues claro, y es que una gran parte de los trabajos que se podían hacer, se podían hacer. La cuestión es que no teníamos la protección suficiente para realizarlos. Entonces, a mí me fastidia a veces cuando las personas piensan que la jerarquía de los objetivos es como una pirámide directamente. ¿Me entiendes? O sea, claro, por supuesto, la vida es lo primero que hay que salvar, ¿no? Y si me apuras, la vida espiritual lo primero, antes que la física. Pero claro, es que tienes que salvar las dos. O sea, ¿por qué no vas a salvar las dos? ¿No? ¿Por qué no vas a salvar también la economía? Creo que es circular, ¿me explico? Una falsa dicotomía. La típica dialéctica ideológica. Ya, que lo haces para... Sí, no hay que, efectivamente, no hay que elegir entre lo uno y lo otro. Efectivamente, hay que ir a por las dos. Hombre, si estamos es verdad que se han planteado momentos en los cuales, por así decir, parece lógico que habría que tomar algunas medidas. Estoy hablando de 14 de marzo, 15 de marzo en España. Claro. Y que si no se hubieran parado las cosas, pues evidentemente hubiera muerto más gente. Pienso que es así. Pero así en modo global no deberíamos plantearlo. De hecho, hay un estudio bastante interesante que sacó The Economist sobre el impacto de la crisis de la fiebre mal llamada española o la gripe del 18 por estados o por ciudades, y los países y los estados, las ciudades que, por así decir, pusieron menos énfasis en salvar vidas, al final les fue peor económicamente.
Es decir, que no hubo, oye, pues los que antes abrieron y tal, les fue mejor, pues no, pues fue al resto. Es decir, con esa visión a largo plazo no tiene por qué ser así en ningún modo. Aunque llega un momento hay que hacer alguna medida y parar las cosas, pero desde luego no hay que efectivamente enfrentarse a falsas. Muy bien. Bueno, Tenemos qué que pena, ¿no? concluir, sí, yo nada, decir que, bueno, que ha sido un placer, muchas gracias Antonio, muchas gracias. Nos hemos, Bueno, ya. perdonad si hemos estado mirando allí, aquí no somos, estamos aprendiendo, no sé qué querías decir. No, que una alegría haber podido contactar con tanta gente. Que se nos vea, y creo que no se nos ve ahora. ¿No se nos ve? No, creo que no. Se nos oye, ¿no? Ah, Ahora sí. estamos, Bueno, que eso, que haber podido contactar con tanta gente y haber tenido vuestra presencia, ¿no? Y que seguramente este es el primero de una serie, ¿no, Santi? Bueno, eso iba a decir. Yo iba a decir dos cosas para terminar. Una, que nos haría mucha ilusión mantener vivo este webinar, creo que lo digo bien, y que nuestro propósito es intentar hacer uno cada mes. Aquí está Iñaki Vela, que estaba detrás de la escena y que si él se anima a organizarlo, creo que puede ir muy bien, la verdad, porque es una manera de estrechar lazos de una comunidad tan activa como la del Instituto de Empresa y Humanismo, que la verdad no nos esperábamos. Alguna cosa buena tenía que salir de la pandemia. Y después, claro, para nosotros el instituto, o sea, la presencialidad es absolutamente necesaria. Entonces, yo os invito, como sabéis, pues lo he dicho antes, la columna vertebral del instituto es los programas académicos que damos, el máster y el doctorado. No se trata de hacer propaganda, pero casi. Quiero decir que, como sabemos que las dificultades son enormes, pues os invitamos a que nos preguntéis personalmente si va a haber la posibilidad de alguien que vaya a estudiar el máster o el doctorado, pues acudir a nosotros y habilitaremos las posibilidades que tengamos, ¿no? Igual lo digo para los futuros alumnos que nos estarán escuchando de la Facultad de Económicas o del PPI, que sabéis que la universidad está muy abierta no solo a habilitar las ayudas para entrar, sino, como saben los alumnos que ya están dentro con el programa Preparados, pues de que nadie se vaya de la universidad a pesar de las dificultades tan enormes que estamos teniendo. Pues bien, muchísimas gracias a los dos y hasta la próxima. Adiós a todos.